No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. No, en este caso, doctor, no hay ninguna consulta, todo nos queda muy claro, nos mandan agradecimientos, podemos ya seguir con la siguiente parte ya para culminar la sesión del día de hoy. Perfecto. El siguiente punto tiene que ver con la retroactividad e interpretación benigna de las normas del Código de Ejecución Penal. El artículo 8 del título preliminar señala que la retroactividad y la interpretación de este código se resuelven en lo más favorable al interno. Ustedes no sé si recordarán hace algunos años hubo el caso de la famosa ley Wolfenson, ¿no? Esta ley que estuvo en vigencia solamente un par de días, pero que establecía un cómputo de los beneficios penitenciarios que favorecía pues a una persona con nombre propio, ¿no? Este caso, como recordarán, llegó hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, en una extensa sentencia, desarrolló toda la doctrina referida a la naturaleza de los beneficios penitenciarios, señalando que los beneficios penitenciarios no eran un derecho, sino que eran unos beneficios cuya facultad, que el Estado estaba, cuya titularidad correspondía al Estado y que era el Estado el que se encargaba de regular su aplicación y su implementación, ¿no? Eh, de este caso, pues, estuvo muy al tapete la discusión de cómo se deben de interpretar las normas del Código de Ejecución Penal, ya que es un código sui generis, ¿no? Porque no solamente tiene normas de carácter material o sustantivo, sino de carácter procesal. Ustedes saben que en materia de derecho penal sustantivo rige el principio de que exista la retroactividad e interpretación benigna, de manera tal que se aplicará aquella norma que sea más favorable al reo, ¿no? En cambio, en materia procesal rige el principio de aplicación inmediata y la norma se aplica de manera inmediata para aquellos actos procesales cuya ejecución no hayan comenzado, ¿no? Entonces, poco para zanjar este tema, acá el código señala que en materia penitenciaria se aplica la retroactividad y la interpretación también se hace de la manera que más convenga al interno. Punto importante señalar es también desde cuándo se aplican o cuál es la ley aplicable para el tema de los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad, porque también era un tema en el cual hubo mucha discusión y jurisprudencia contradictoria. Como seguramente recordarán, había jurisprudencia que decía que la ley aplicable a los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional era aquella que estaba vigente al momento de la comisión del hecho delictivo, ¿no? Luego hubo jurisprudencia también del Tribunal Constitucional que señalaba que no, que la ley aplicable era aquella que estaba vigente al momento en el que la persona, en la que el condenado solicitaba los beneficios penitenciarios. Finalmente, para zanjar esta discusión, el decreto legislativo 1296 señaló claramente que la ley aplicable es la vigente al momento de la sentencia, de que existe sentencia condenatoria firme, ¿no? Es un tema un poco discutible, algunos podrán estar de acuerdo o no, pero lo cierto es que con este artículo se zanja esta discusión que hubo durante varios años. Lo que no debe de confundirse con el método, con la aplicación retroactiva y la interpretación más benigna. ¿Por qué? Podría suceder, por ejemplo, que una persona fue condenada
en el año 2000, tuvo una sentencia firme en el año 2015, ¿no? Y en los años posteriores salieron leyes que eran menos favorables, digamos. Digamos que el cómputo para la semilibertad en ese caso no era de 2 por 1, sino era de 5 por 1. Entonces, a esa persona se le seguirá aplicando la ley que estuvo vigente al momento de que la sentencia, recibió una sentencia firme. Sin embargo, si por ejemplo después de que obtuvo esta sentencia firme, hemos puesto el ejemplo, tuvo como fecha el año 2015, viene una ley que es más beneficiosa, entonces sí se le aplicará esa nueva ley, porque lo importante es tener en cuenta para saber cuál es la ley aplicable o a partir de qué momento yo voy a comenzar a ver cuáles son aquellas normas aplicables o mejor dicho, de aquellas normas que podrían ser aplicables, cuál es la más beneficiosa, se debe tener como punto de partida la fecha en la que se obtuvo una sentencia firme, ¿no? Entonces es a partir de ese punto en el que yo analizo cuáles son las posibles normas que resultan aplicables al caso concreto y selecciono de entre estas dos o más normas aquella que resulte más beneficiosa. Además también en el segundo párrafo del artículo 57A se señala o ya se adopta un criterio que ya la jurisprudencia venía aplicando en materia de beneficio penitenciario y es el relacionado al cómputo diferenciado, ¿no? Segundo párrafo señala que en el caso de la redención de pena por el trabajo y la educación, se respetará el cómputo diferenciado de redención que el interno pudiera haber estado cumpliendo con anterioridad. Es un poco lo que les comentaba hace un rato. Imaginen que la persona tuvo sentencia firme en el año 2015 y hasta ese momento la redención de pena por el trabajo, por ejemplo, era de un día de pena privativa de la libertad por 2 días de trabajo. Luego sale una norma que pone la valla más alta y señala que por cada día de la libertad, para redimir un día de pena privativa de la libertad, esta persona ahora tendrá que trabajar 5 días. Entonces, lo que este artículo quiere decir es que si bien, y esto se aplica sobre todo en el caso, por ejemplo, de sentencia, de que la persona haya recibido sentencias sucesivas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si bien la ley aplicable es esta ley más gravosa, salió después de que esta persona obtuvo una sentencia firme, no se dejará de desconocer o no se desconocerá el cómputo que esta persona ya ganó antes de que haya obtenido una sentencia firme. Esto se aplica, como les digo, no solamente para los casos en los de sentencias sucesivas en el tiempo, sino también, por ejemplo, en aquellos casos en los que la persona había estado redimiendo pena sin haber recibido una sentencia firme, como por ejemplo puede ser el caso de una persona que haya estado con prisión preventiva, ¿no? Así que esto es bien importante diferenciar el momento o saber cuál es la ley aplicable a cada caso concreto, que como ya les comenté es aquella que está vigente al momento en que la persona recibe sentencia firme, sino además diferenciarla o tener en cuenta que este criterio simplemente lo que establece es un punto de partida, pero no impide o no obsta para que dentro de las posibles leyes que puedan ser aplicables, que hayan entrado en vigencia luego, se pueda optar por aquella que sea más beneficiosa. Y en tercer lugar, el tema referido al cómputo diferenciado, ¿no? Tener claro que se va a respetar el cómputo, la redención, el cómputo en virtud de el cómputo de la redención de pena que ya el interno haya logrado hasta ese momento, ¿no? Entonces, para resumir un poco este tema, entonces, cuando se quiere hacer el cómputo para efectos de ver si una persona puede acceder al beneficio de la semilibertad y libertad condicional,
no solamente hay que tener en consideración, en primer lugar, cuál es el tipo de régimen en el cual se encuentra, porque como les decía al inicio, hay en el régimen cerrado especial, en la categoría o en la categoría de máxima peligrosidad, no va a poder ser posible que la persona acceda a este tipo de beneficios penitenciarios, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido ver cuándo obtuvo sentencia firme, cuándo obtuvo sentencia firme. Entonces, hay que analizar primero, número uno, si es que es un interno pasible de obtener beneficios penitenciarios. Número dos, si es un interno pasible de recibir beneficios penitenciarios, habría que saber cuándo es que obtuvo sentencia firme, porque eso nos va a permitir determinar o conocer cuál es la ley que le resulta aplicable, ¿no? Número tres, dentro de las probables leyes, del universo de leyes que le podrían ser aplicables, habría que escoger aquella que le resulte más favorable. Y en tercer lugar, habría que también conocer si es que esta persona ya ha venido redimiendo la pena, ya sea por trabajo y educación, y en ese sentido hacer ya hacer el cómputo diferenciado, ¿no? Es decir, contabilizar los días de pena que hasta ese momento ha redimido para, en función a estos tres criterios que les comento, saber cuánto le faltaría a este interno redimir de pena para poder acceder a alguno de estos beneficios penitenciarios, ¿no? Que como le comentaba, los requisitos son distintos, ¿no? Para la semilibertad se requiere por lo menos 3/3 de la condena, para la libertad condicional se requiere por lo menos haber cumplido la mitad de la condena, ¿no? Eh, no sé si haya preguntas sobre este punto para pasar al siguiente. Podemos, doctor, pasar al siguiente punto ya para dar definición a esta final a esta sesión. Solamente para comentar, con relación a este tema de la retroactividad benigna, hay un acuerdo plenario que, si bien es anterior a la entrada en vigencia del decreto legislativo 12906, era la postura que había asumido la Corte Suprema, a diferencia de lo que había dicho el Tribunal Constitucional sobre el tema de retroactividad e interpretación benigna, y ya en este acuerdo plenario 2 del 2015 se establecía la posibilidad, se establecía como, primero como criterio para establecer o para saber cuál era la norma aplicable, la fecha en la norma que estuviese vigente al momento de que el interno haya recibido una sentencia firme. El penúltimo punto que vamos a tratar, vamos a tratar de ser más breve porque ya entiendo que estamos contra la hora, es el de la protección de madres internas e hijos. Como ustedes saben, el artículo 9 del título preliminar señala que la madre gestante o la madre con hijos menores puede convivir con ella y gozan de amplia protección en el sistema penitenciario. La verdad es que esa protección no es tan amplia, porque la regulación existente en el Código de Ejecución Penal, sin perjuicio que en el reglamento sí está más desarrollado, pero la verdad es que nos parece muy exigua, muy pobre con relación a la situación pues muy especial, creo yo, de estas mujeres privadas de su libertad que están en estado de gestación o que ya tienen hijos menores de edad, ¿no? Se establece evidentemente que las mujeres en general deben de estar en establecimientos penitenciarios exclusivos para mujeres, y a aquellas que son madres se establece la posibilidad de que puedan estar allí con sus hijos en el establecimiento penitenciario hasta que estos tienen 3 años de edad, porque evidentemente se entiende que es la edad mínima que debe de pasar un niño con su madre para desarrollar pues no solamente toda la serie de estímulos que recibe de la madre, sino porque evidentemente es la edad hasta la cual un menor de edad depende exclusivamente de su madre, ¿no?
como le digo, la regulación es bien laxa, básicamente establece el derecho de las mujeres que tengan hijos menores de edad a estar con sus hijos, a que el menor debe ser atendido en una guardería infantil que debe estar al interior del establecimiento penitenciario, pero no se establece pues ningún otro derecho más, ¿no? Entonces, consideramos que este es uno de los aspectos que debe de tratarse y enfocarse sobre todo teniendo en cuenta el concepto de interés superior en niños ya tan desarrollado y arraigado en la legislación, en nuestro código de niños y adolescentes y en la legislación comparada que establece pues que el menor de edad la protección de los menores de edad y su desarrollo es uno de los fines primordiales del Estado, ¿no? Nosotros consideramos que no solo, o sea, considero que no solamente se debe de promover de espacios adecuados para las mujeres que tengan niños menores de 3 años, sino que además cualquier tipo de conflicto o situación que se presenta al interior del establecimiento penitenciario con relación a las mujeres que se encuentran en esta situación debe ser resuelto atendiendo principalmente al interés superior del niño, ¿no? Porque evidentemente es una situación particular que necesita especial atención y evidentemente un trato diferenciado. Finalmente el artículo 10 del título preliminar señala que el Estado debe, o el sistema penitenciario peruano recoge las disposiciones, conclusiones y recomendaciones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente. Estas recomendaciones de las Naciones Unidas han sido un poco el resultado de una serie de reuniones convocadas por Naciones Unidas que se vienen dando desde el año 55. En cada una de estas reuniones, de estos grupos de trabajo, han ido saliendo pues una serie de recomendaciones que las voy a comentar muy rápidamente a manera de conclusión de esta sesión, porque en buena cuenta son recogidas por nuestra legislación, sin perjuicio de que, como ya les comento, hay muchas que en la práctica pues solamente son una declaración de principios que están muy lejos de aplicarse en nuestra realidad, ¿no? El principio fundamental que establecen estas recomendaciones es que las reglas penitenciarias no deben ser aplicadas de manera imparcial, no se debe hacer diferencias de trato fundadas en prejuicios o en distinciones de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de cualquier otra índole, nacionalidad, clase social, fortuna, nacimiento o cualquier situación de este tipo. Por el contrario, supone respetar las creencias religiosas y los preceptos morales del grupo al que pertenezca el recluso. Entre otras reglas tenemos que todo establecimiento penitenciario debe llevar un registro en el cual se consigne no solamente el ingreso del interno, sino que además llevar eso supone pues que cada interno deba tener una ficha personal y una ficha personal que debe de seguir al interno cada vez que, si es que es el caso, es trasladado a otro establecimiento penitenciario. La separación por categorías que ya habíamos señalado, mujeres, internos de alta peligrosidad, de baja peligrosidad, separar a los primarios de los reincidentes, y todos estos criterios que ciertamente sí se encuentran recogidos en la ley y en el reglamento. Locales destinados a los reclusos. Por ejemplo, estas declaraciones señalan que los internos deben de contar con celdas individuales, lo que evidentemente parece una broma de mal gusto en nuestro país, ¿no? Establece como derecho y las posibilidades de las personas a la higiene y a tener ropas y cama adecuada, a los servicios médicos, ¿no? A que la disciplina y sanciones no apliquen medios de coerción que puedan suponer lo que habíamos comentado hace un rato, ¿no? Que vayan en contra de la dignidad de las personas, o que pueda suponer un trato desigual o un trato inhumano, tortura o de tipo degradante.
el derecho de información y de queja de los reclusos, ¿no? Contacto con el mundo exterior a través, como les comentaba, de las visitas de familiares u otras personas, contacto con el abogado, o incluso la posibilidad, dependiendo del estadio del tratamiento en el que se encuentre, de que la persona pueda obtener beneficios como el de la semilibertad o libertad condicional, o de participar activamente en la vida, en programas, ¿no? En programas que lo coadyuven a integrarlo en la sociedad, a recibir un tratamiento diferenciado, lo que hemos comentado, y otros derechos como el derecho a la comunicación, a la educación, a la religión, a la libertad de información, a la de poder acceder a materia, a periódicos, libros, revistas, etcétera, ¿no? Bueno, esto es todo con relación a la sesión que nos ha tocado el día de hoy. Ya para ir culminando, no sé si es que hay alguna pregunta final que desean pueda absolver. En este caso, todos nos mandan agradecimientos de lo que es esta segunda sesión con usted, a cargo de lo que es este diplomado de Derecho de Ejecución Penal. No hay ninguna consulta, doctor, por la cual todo nos queda muy claro y comprendido sobre todo lo que es la explicación de esta sesión. ¿Algunas palabras finales para poder culminar, doctor Giuseppe? No, simplemente agradecerles nuevamente. Estamos viéndonos nuevamente en una próxima sesión. Y nada, por favor, si tienen alguna consulta o comentario o recomendación, por favor, eh, siéntanse libre de hacerlo. Si no es en esta sesión que ya estamos terminando, pueden hacerlo en la próxima sesión que tengamos sin ningún inconveniente. Muchas gracias por su atención, nuevamente gracias por la invitación y espero haber sido de ayuda para todos, para todas las personas que me escuchan. Muchas gracias, doctor Giuseppe, y nos estaremos viendo en otra sesión ya programada para este diplomado. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien, asimismo también agradecemos a todos los asistentes por lo que es la sesión del día de hoy, la cual estamos muy agradecidos por su asistencia. El día sábado tenemos nuevamente la sesión a la cual todos ustedes están invitados. Muy buenas noches.